como anunciábamos al inicio de Tribuna, ya estamos para hablar aquí sobre lo que tiene que ver con los diferentes tipos de acoso, de discriminación, de maltrato. Gloria, estos días en una charla en la Secretaría de la Niñez que me tocó hablar con diferentes tipos, diferentes direcciones, hablamos de que hay algo que hoy tiene un nombre que tocamos la semana pasada, te iba a decir la clase anterior, la semana pasada aquí en Tribuna, que es el bullying. ¿Verdad? Antes a vos no te decían, me hizo bullying, pero vos habrás pasado por el bullying también, Sí, ¿verdad? claro, sí. Yo creo que en todos los tiempos hubo y hemos pasado, solamente que eran diferentes también. Y es tan importante ahí el rol de los docentes, una vez más, tantas cosas les decimos que son responsables los docentes, pero son responsables muchas veces los docentes en las escuelas cuando ven un maltrato, un acoso o una discriminación entre niños, por más que estén en el jardín. Sí. Y ni qué decir, un poco más grandes, de cortar con eso o de apartar de hablar. Un tema que nos gusta hablar porque hay que seguir hablando y hay que seguir insistiendo para evitar, erradicar ese tipo de maltratos. Y uno de los maltratos que justamente a raíz de este programa de la semana anterior nos escribía y nos decía Diego Bazán, un activista de la organización Todo Mejora, de que también tenemos que hablar de este tema que tiene que ver con la discriminación, el bullying que existe hacia las personas de orientaciones sexuales diferentes. Hasta la forma en que hablamos tenemos que entender, ¿verdad? Cuando hablamos de homofobia y de diferentes maltratos. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola César, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema. Bueno, vos estás en la organización Todo Mejora. Sí, es una organización que trabaja en educación y derechos humanos y la prevención del bullying homofóbico. Nos centramos en lo que es educación porque sabemos que es importante desde la adolescencia educar en derechos humanos y enfocándonos en la parte LGBT y en tratamientos o contenciones psicológicas a chicos que están necesitando o de escasos recursos vía redes sociales y en algunos casos presencial. Bueno, sobre todo que esto es tan complejo, César, porque el problema no es solamente la sociedad. El problema también es la familia, tu entorno. O sea, tú primero de salir, pues finalmente tú sostén, siempre se dice, yo he llegado aquí porque mi familia me apoyó. Claro, y ¿qué pasa eso si tu familia no te apoya? Claro. Bueno, para eso justamente también agradecemos la presencia a Luis González, psicólogo clínico. ¿Cómo estás, Luis? Buenas, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. De antemano ya les agradezco por el espacio que nos están dando. Sobre todo por tratar de este tema tan delicado que tanto le cuesta al paraguayo, ¿verdad? No solamente acá en Asunción, sino también en el interior, ¿verdad? Donde sí es una situación un poco más intensa. Justamente hace poco estuvimos con Diego en la ciudad de Caazapá y pudimos percibir diferentes tipos de opiniones en cuanto a las personas del interior, ¿verdad? Por un lado pudimos ver personas que realmente nos recibieron de maravilla de la comunidad LGBTI, como también personas heterosexuales. Y por otro lado también personas un poco más reácidas, personas que tal vez por algún grado de desinformación o de algunas creencias erróneas tienen algunas actitudes hostiles. Entonces, le agradezco ya de antemano, celebro que podamos estar acá para debatir un poco sobre este tema. Bueno, justamente ahí, ¿verdad? Tenemos que hablar de la historia del antepasado. Existen libros, existen estudios de que hablan de que finalmente esta era una enfermedad, Diego. Partamos de ahí, ¿verdad? Y muchos siguen pensando que lo es, lo rechazan y directamente hasta a veces prefieren la muerte de sus familiares en vez de aceptarlo. Sí, bueno, hace cuestión de 40 años más o menos que la homosexualidad se fue sacada de la lista de enfermedades mentales. Y fueron 40 años de luchas, de conquistas civiles, derechos en diferentes aspectos, ¿verdad? Partiendo desde la parte social, psicológica, a la parte económica, laboral, y el sumum de todas esas conquistas es el matrimonio igualitario, que es cuando ya una pareja quiere formar una familia, y de ahí también viene la adopción. Aquí en Paraguay, obviamente, por homofobia no se puede ni siquiera llegar a hablar de una ley contra toda forma de discriminación, por ejemplo. Por dos simples razones, ¿verdad? Porque la ley en la ley está, o como parte de las personas protegidas de esa ley, es las personas con una orientación sexual diferente
y la identidad de género, que afecta especialmente a la población trans, ¿verdad? Transgénero. Y no se aprueba, y eso es por culpa de la homofobia misma que existe, ¿verdad? Y en el Congreso, tanto las cámaras del Senado, diputados, son el reflejo de esta sociedad, ¿verdad? Y estamos en 2017 y no tenemos esa ley. Hace 10 años que se presentó, prácticamente cada año se estudia, se evalúa y se vuelve a archivar, o años de por medio, pero no se puede avanzar una ley tan básica como es la de una protección contra la discriminación, que a su vez no es punitiva, sino que es una ley que lo único que hace es educar a la gente que no entiende, o que tiene cierta duda, o por lo menos hacerle entender que todos somos iguales y somos sujetos de derecho, y que lo único que tiene que primar es el respeto por sobre todo, ¿verdad? Pero yo creo que también hay una cuestión cultural muy fuerte. O sea, que también, o sea, ustedes que están en esto tienen que ayudar para que se comprenda, porque estamos hablando de una cuestión cultural, estamos hablando de una cuestión religiosa, y entonces eso para nosotros está muy arraigado, es como nuestro hasta subconsciente, entonces uno se encuentra con eso, y que no está mal tampoco, pero hay que hacer procesos para que los otros comprendan, ¿no? Claro, eso justamente es lo que la ley contra toda forma de discriminación quiere hacer, ¿verdad? Es educar. Es llegar a esa gente que le falta la información necesaria para poder comprender, o por lo menos entender o tolerar a la comunidad LGBT en sí, o cualquier otro tipo de situaciones discriminatorias, ¿verdad? Porque saben que no solamente la comunidad LGBT sufre bullying, sino que todo tipo de personas que no son acorde a estereotipos sociales aceptados, por decirte. Y no se le busca castigar a nadie, ni multas, ni meterle preso a nadie, sino que solamente es educar, y no se puede aprobar, o sea, por culpa de la homofobia no se aprueba, por darte un ejemplo sencillo, sin hablar de matrimonio igualitario o de otro tipo de derechos. Y ahí es importante el acompañamiento psicológico. Luis, bueno, sos joven, me imagino que hace poco estarás ejerciendo la carrera, y decidiste optar por esta área, por eso estás en la organización, o paralelamente también haces clínica. Paralelamente también hago clínica, ¿verdad? Pero sí estoy muy interesado en esta área, ¿verdad? Básicamente por lo que dijo Diego, ¿verdad? Aparte de lo que tiene que ver la educación digamos, el establecer leyes, digamos, parte del Estado, también es importante en nuestro rol de psicólogo, la educación en cuanto ya desde pequeño, ¿verdad? Ayudar a los padres, ayudar a los chicos, ¿verdad? En las instituciones. Entonces, me parece que como psicólogo también ese rol es muy importante. Por ejemplo, el tema ¿cuál es, en qué momento es, digamos, una dificultad para una persona? Al sentirse y asumir. Supongo que esos son los primeros procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque yo creo que todos los papás le queremos a nuestros hijos, mucho más allá de todo, ¿no? Y yo creo que por ahí viene como esa es tu primera realidad, después viene la sociedad y demás, pero primero viene tu familia. Claro, claro. El tema también es que es un poco complicado eso, porque es cierto, es importante la educación de los padres a los hijos, pero también te encontrás con ese entorno tan difícil, no solamente acá, sino en diferentes otros lugares. Te doy un ejemplo, vos te vas a un partido de fútbol, por ejemplo, el Cerro Olimpia, ves un padre con su hijo de 5 o 6 años, y vos ya estás viendo que él está cantando, los de Cerro son todos, los de Olimpia, esto, ¿verdad? Entonces, es un proceso complicado, pero que se puede realizarlo ya desde pequeño, algo cultural, obviamente va a forzar, va a costar eso, pero es algo que se puede hacer, que se debería hacer ya desde temprano. Y sí, o sea, en ese sentido, por ejemplo, ¿y cómo ayudar? Porque, insisto, se puede coexistir, y creo que ustedes tienen como que muchas diferencias en el sentido que uno dice matrimonio, y bueno, van por el matrimonio, después van el matrimonio, bueno, y por ahí todo el mundo estamos de acuerdo, sí, cásense, no hay problema, pero después dicen, bueno, podemos adoptar chicos, y ahí ya otra vez volvemos a decir, a generar, digamos, diferencias. Son procesos que hay que finalmente, y hablarlo, ¿no? Claro, en nuestro caso, institucionalmente hablando, nuestra prioridad no es el matrimonio todavía, ¿verdad? O sea, ojalá en algún momento podamos debatir en eso y centrarnos en eso, pero creemos que hay ciertas cosas básicas primero que hay que atender, como es la ley contra toda forma de discriminación, que es lo primordial, lo urgente para casi la mayoría de las organizaciones que trabajan en esto. Y después ir viendo conquistas laborales, las mismas, porque los heterosexuales tienen hasta con niveles de concubinato
ciertos privilegios que muchas empresas dan a sus empleados, ¿verdad? O créditos, o pueden comprar electrodomésticos, cosas que entre me parejas... decía esto ya una compañera que si vive en concubinato o está casada, es mejor para sacar crédito. O sea, eso yo no sabía, por ejemplo. Sí, hasta eso hay. Hasta eso, ¿verdad? Y eso no hay para la comunidad LGBT. No puede sacar más plata no así hay de para vez, parejas claro. gays y lesbianas un sistema de apoyo económico desde financieramente hablando, porque no hay una ley también que exija a los bancos ser inclusivos. Claro. Porque no somos, o sea, no hay muchas parejas, no son miles de parejas como los heterosexuales, pero existen las parejas LGBT y también tienen sus necesidades y tienen sus sueños o sus metas, y muchas veces lo tienen que hacer por separado porque no hay un producto financiero, por darte un ejemplo, que pueda ayudar a que eso se haga realidad, ¿verdad? Un sueño se haga realidad. Eso, por ejemplo, son cosas que nosotros sí queremos, nos preocupamos y sí queremos empezar a ayudar a la comunidad a conseguir. O sea, usted tiene las mismas necesidades que todos tenemos. Claro. Por, qué sé yo, el derecho a la primera vivienda, por ejemplo. Sí. Claro. O no pagar alquiler. También. Porque ¿no? hay ya otra forma de discriminación entonces. Bueno, estamos hablando entonces sobre este tema. Hay un objetivo en esta campaña, hay una fecha importante que celebran el 17 de mayo. Así es, el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia. En todo el mundo se hacen actividades alegóricas a esa fecha. ¿El desfile? No, No, ese es ese otro. es otro. Alegóricas para la visibilidad de la comunidad LGBT, ¿verdad? Hay organizaciones que hacen diferentes actividades, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros el 20 de mayo tenemos una feria de organizaciones que son más o menos 10 organizaciones que trabajan en este tema. Vamos a estar todos juntos compartiendo en la Plaza Juan Oleari, en el centro, y donde la gente puede ir a consultar, a preguntar, a asociarse, a cualquier duda que tengan. Ahí vamos a estar todos, como una forma de apoyarnos entre todos, porque somos organizaciones muy pequeñas y solamente todos juntas nos apoyamos, ¿verdad? También a la par vamos a tener música, danza, teatro y actividades de entretenimiento durante 4 horas más o menos, de 10 a 4. Y eso es lo que queremos nosotros, de esa forma queremos visibilizarnos y hacerle entender a la gente que también la comunidad LGBT sufre bullying, que sufre la violencia y la homofobia está presente, pero queremos dar una respuesta a la ciudadanía diferente, ¿verdad? Que es de esa forma más amigable, como para que puedan ir a preguntar, a consultar, cualquier duda que tengan, sin miedo, entre varias organizaciones. Entonces uno va eligiendo dónde quiere ir a preguntar, y también eso hace que todos sean visibles, ¿verdad? Todas las organizaciones sean visibles. Sí, una de las cosas que nos decías un poco al inicio es, imagínate, nos contabas que estuvieron haciendo unas jornadas en Cazapá y ya están organizadas. O sea, eso quiere decir también que hay más conciencia, porque estamos hablando de un tema que por lo general se considera que solamente va a encontrar atención o lugares de contenciones en Asunción, ¿verdad? Pero si me hablas de Cazapá, probablemente también hay otras ciudades más... son sociedades tradicionales, claro, también, son muy tradicionales, y conservadoras. O sea, justamente hoy hablamos del patriotismo, y Cazapá siempre nos tiene que ver con eso, ¿verdad? Con una sociedad sumamente conservadora y bueno, no es lo mismo que hablar de Asunción, Encarnación o Ciudad del Este. Claro, eso es resaltante lo que dijo mi compañero. Nosotros nos invitaron ahí para una feria y unas charlas a jóvenes de la zona. Es impresionante la aceptación que hay entre muchos jóvenes, o sea, entre chicos de 15 a 25 años. Hay como una tolerancia bastante agradable, diría yo, ¿verdad? Pero así también, esos mismos jóvenes, hay grupos o pequeños grupos, que teníamos un cartel nosotros que decía tu voz contra la homofobia y transfobia, que es nuestro lema, y la gente miraba la parte de homofobia y ya decía, no me gusta esa palabra, y claro, se va, ¿verdad? No nos preguntaban nada, nos ignoraban. Y nosotros decíamos con Luis, qué increíble, y son jóvenes todavía. Y por eso hablamos del chip, de la o sea, tradición también, ¿no? Eran chicos de 13 a 15 años que automáticamente rechazaban y no querían preguntar, tenían que preguntar como parte de la actividad del grupo, y pasaban de largo. Y a la fuerza más o menos los organizadores le dicen, no, tienen que preguntar lo que ustedes tienen dudas. Es lo que siempre se dijo, Luis, el tabú, ¿verdad? Mejor no hablar de esta palabra, inclusive mejor dejarlo nomás ahí, dejar nomás que pase o no. Claro, es súper común eso del tabú, ¿verdad? Y lo que a mí también me llamó la atención es
generalmente las personas tienden a, digamos, a llevarse un poco con el tema de la religión, ¿verdad? Que no hay que generalizar el tema de la religión, o sea, no hay que decir que tal sector de tal religión está cerrado totalmente a la comunidad LGBTI, porque no es así. Por ahí a veces se tienden también a generalizar eso y en realidad, como nosotros vimos ahí, por lo menos en el interior, para nada, ¿verdad? Pero la verdad que tuvimos una percepción muy agradable. A mí personalmente me sorprendió eso, viniendo del interior y que tanta gente tenga tanta atención y predisposición, ¿verdad?, hacia el tema. E incluso ya hay chicos que nos están escribiendo como para tratar, ¿verdad? Y Luis es el que se carga con eso, con otro equipo, de ayudar a los chicos que tienen dudas, y otros ya quieren que vayamos a su colegio para hablar sobre el tema. Y son chicos de 17 años más o menos que están en los últimos años del colegio, que están así inquietos, que quieren, vamos a hablar de esto en nuestro colegio. Pero ese chico creo que no es de Cazapá, de Moisés Bertoni creo que es. Que es una ciudad más chica todavía, que está a unos 20, 30 kilómetros de Cazapá. Y eso es una cosa positiva que encontramos y que nos sorprendieron también, ¿verdad? Bueno, hablar de no este son tema. ustedes los muñeques que se van a llevar el problema, ¿verdad? O así. Ojalá que ya veo que después. Ojalá que no. ¿Qué hace la gente, Luis? ¿Qué hace la gente, Diego, si es que necesita ayuda, quiere hablar, necesita orientación o contención psicológica? ¿Hay un lugar donde puedan buscarles, redes, teléfono? Nosotros ahora principalmente estamos trabajando por redes sociales. Ya estamos ejecutando un proyecto que nosotros llamamos Espacio Seguro, ¿verdad? Que es un espacio a través del Facebook, donde las personas pueden establecer contacto con nosotros, que tienen algún tipo de problema, ¿verdad? Generalmente son de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Quiero aclarar que no es una asistencia psicológica eso, porque obviamente no se puede realizar eso vía redes sociales, pero sí tenemos un espacio de contención, de atención, y si es necesario, sí, podemos derivar a asistencia psicológica, digamos, le damos contactos. ¿Dónde les buscan? ¿Cómo les buscan? Estamos en la página de... el nombre de la página es It Gets Better, está en inglés, It Gets Better Paraguay. Ya. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y la gente también puede escribir en esas redes a consultar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Se nos quedó cortísimo el tiempo. También vamos a seguir hablando en Radio Nacional Gloria sobre esto, ¿verdad? Para que la gente tenga, sobre todo números, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra realidad de los jóvenes? Porque finalmente ellos son más vulnerables de asumir, no es solamente una asistencia psicológica, por ahí hay finales inclusive dramáticos, ¿no? Familias que pierden hijos justamente por bueno, acá hay números, rapidito, tenemos unos números que compartir. Sí. Bueno, por darte un ejemplo, son estadísticas a nivel sudamericano, un estudio que se hizo en Chile, ¿verdad? Por decirte, el acoso a personas heterosexuales es 19%, ¿verdad? Y 19% llega el acoso a heterosexuales. O sea, 19% de las personas son víctimas del acoso. Son víctimas. En cambio, la comunidad LGBT es el 90%. Hay una disparidad y una diferencia abismal, ¿verdad? O, por decirte, tienen experiencia de quedar en la calle, ¿verdad? Heterosexuales un 4% contra un 45% de la comunidad LGBT. O sea, de 145 tienen experiencia de haber sido expulsados de sus casas. De sus casas, sí. Por darte un ejemplo. Y por A o B motivo. En este caso, por homofobia o algo que tenga que ver con la familia. Pero los heterosexuales un 4%, ¿verdad? O lo peor de todo, que han pensado en suicidarse, el 8% de los heterosexuales pensaron alguna vez en su adolescencia en suicidarse por algún problema. En cambio, eso sube en la comunidad LGBT a 33%. Es mucho más alto. Mucho más alto. O sea, la comunidad LGBT es más vulnerable en pensar en suicidarse por culpa de la homofobia y la discriminación que hay, ¿verdad? Bueno, entonces la solución, lo que está viendo es no más discriminación. Se habla de esto y fundamentalmente aquí el apoyo psicológico que nos está hablando Luis. Tema para seguir hablando, siempre nos queda corto el tiempo, Gloria. No, totalmente. Y sobre todo hablar, yo creo que quede claro, hablar de este tema con los hijos también, eso no lo hace de que el hijo va a tener una tendencia o no pasa por ahí. Pero sí, uno puede coexistir sin ningún problema y tampoco porque tenga amigos, porque nuestros hijos tengan amigos con estas características, el hijo se va a convertir, no pasa por ahí, ¿no? Pero eso no tabúes. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Sí. Lo único que van a hacer o van a lograr que sus hijos sean más tolerantes. Así solo mismo. Eso, o sea, que acepten la diferencia, la realidad, que es lo que está pasando, ¿verdad? Que hay gente que le gusta
varones que le gustan los varones y mujeres que le gustan las mujeres. Esa es la realidad. Y es aceptar nomás y dejar que la vida siga y vivamos todos felices y contentos, ¿verdad? Bueno, Sí. Diego, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis, Pablo. muchas gracias. Hablamos de un tema, como decíamos Gloria, un tema que hay que hablar, que hay que debatir justamente, ¿verdad? Para No tener miedo evitar, de hablar. así mismo, no tener miedo de hablar para evitar la discriminación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.